que no tienen un convenio de referencia para poder fijar ese nivel con el cual se gratifica una actividad. Pero claro, queda una situación y hay una escala muy compleja, que es la de los jubilados. Hay mucha expectativa a propósito de que tal vez mañana el presidente Javier Milei pueda anunciar algún proyecto para generar una nueva fórmula que actualice las jubilaciones. Pero hay un gran debate, más allá de si va a haber nueva fórmula o no, sobre cómo una persona puede vivir teniendo en cuenta los bonos, una cifra que no supera en líneas generales para la mínima los 200.000 pesos. ¿Cómo vive? Esta noche le agradezco especialmente al doctor Adrián Trócoli, que es un abogado especialista en temas previsionales, que nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30. Doctor, gracias por la visita. ¿Cómo se hace para poder pensar un reacomodamiento en el sistema sin esperar 5 o 10 años? Porque el universo de los jubilados no espera. Sí, u 8 o 10, porque... primero, gracias por la invitación, porque te estaba escuchando. La verdad es que el gobierno planteó hace un tiempo que no iba a haber una reforma del sistema previsional hasta un cambio de segunda generación. La lógica, que es buena, pero tiene este pequeño problema, es que plantean que no es un problema del sistema previsional en principio, sino que es un problema del sistema laboral. Que tenemos que tener la gente toda en blanco, tenemos más o menos la mitad de la gente trabajando en blanco y muchos, o casi todos los trabajadores que trabajan en blanco tienen una buena parte que no aportan. Entonces, digamos, con este combo, eso, más los monotributistas, básicamente la gente que trabaja no alcanza a sostener a los jubilados. Bueno, el planteo del gobierno originariamente era este. Primero, saneamos el sistema laboral, saneamos los ingresos al sistema de jubilaciones y entonces eso solo va a derramar y va a generar una mejora en los jubilados. Claro, el plan de esto demora no 5, sino de 8 a 10 años. Claro. Y ahí tenemos algo absolutamente imposible de esperar para un jubilado. Claro, porque además este sistema jubilatorio tiene la particularidad de haberse achatado mucho. En un extremo hay un universo muy pequeño, con jubilaciones con ingresos muy importantes, y la base de esa pirámide se fue achatando cada vez más, ¿no? Cada vez son más los jubilados que están cobrando la mínima. Si se produce una nueva fórmula, o si se produce un aumento, como vamos a tener ya durante los próximos días, ¿cómo hacer para que no quede un descalce tan pronunciado entre la inflación de noviembre, diciembre, enero, febrero y lo que va a percibir un jubilado? Bueno, eso ya no tiene arreglo, digamos, el aumento ya está ordenado, responde a la fórmula del año pasado, se supone que en marzo se actualizan los valores, lo pongo entre comillas, se llevan los valores a los valores que mide la ley que puso el gobierno de Fernández hasta diciembre del año pasado. Se miden una serie de variables y se calculan hasta diciembre. Entonces se pagan en marzo. No tiene en este momento una corrección inmediata ni cercana, vamos a decir. Pero, doctor, perdón, de hecho el Estado, el gobierno, anuncia que va a haber un bono. Tal vez a través de ese bono podría de alguna manera romperse esa barrera y esa situación tan desigual que se genera entre la inflación por un lado y el nivel de ingresos por el otro. Bueno, el bono tiene dos problemas. Uno, dijiste, hablar de romper desigualdad, genera más desigualdades. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona que no aportó o que aportó por lo mínimo, se debiera quedar en un haber que hoy está determinado en 160.000 pesos. 140.000 pesos va a quedar en marzo. Lo van a llevar a 205, números redondos, ¿sí? Pero aquella persona que le correspondían 205.000 pesos, o sea, tenía que cobrar un poco más de un haber y medio, 1,6 haberes mínimos, sigue cobrando exactamente lo mismo que el del mínimo. Estás achatando y estás pagándole menos plata a aquellas personas que aportaron. Esto se produce ahora por efecto del bono, que el bono se le da solamente a los haberes más bajos y no a los medios. Se produjo en marzo de 2020, donde se dio un aumento escalonado que después no se corrigió. Se le dio un aumento del casi 13%, 12,96 a los haberes más bajos y a los haberes más altos menos de 4 puntos. Y se produjo también en 2002-2006, esto es el periodo de Badaro. Digo, esta es una receta repetida, a eso voy. Entre 2002 y 2006 se dieron 2 aumentos por decreto, solamente a las mínimas y al resto un 11%. Y la Corte le dijo en 2007 al ANSES, en ese momento estaba como director ejecutivo Sergio Massa, le dijo, pasaron cosas en la Argentina. Lo que pasó es que había
casi que duplicar los saberes jubilatorios. 1,88% había que multiplicarlos. Y lo que había pasado es que le habían dado solo 11%. Se produjo un achatamiento salvaje. Hubo 7 aumentos al haber mínimo. En este caso, el haber mínimo tiene un 55% de bono. Esto es, si yo tengo que cobrar 100, pagan 155. Aquel que tiene que cobrar 200, cobra 200. Se quedan casi igual. Bueno, el sistema parece que tiende, como tantas otras escenas de la política, a judicializarse. Pero después hay otra situación, y es que se reconozca ese reclamo y luego que se lo pague. ¿Se pagan los juicios hoy en Argentina? Sí, dijiste todo lo que está mal en una sola frase. No, perdón, yo lo soy observadora. No depende de mí que esté mal, ¿ok? No, pero señalaste así con el dedo y fuiste muy puntual. Sí, un comentario para la gente que está escuchando que cobró juicio en los últimos 5 o 6 años, esto no es de ahora. Estadísticamente, 2/3 partes de los juicios que pagó ANSES están muy mal pagos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen mal? Porque es un mal cálculo. Vamos a ser benignos y decir que hay errores en el cálculo. Yo no quiero fomentar la idea de que lo hacen a propósito, pero cuando es tan repetitivo, estas son estadísticas que sacamos los abogados, revisamos. 100 expedientes, 66 están lo suficiente, están casi todos mal, pero están 2/3 partes lo suficientemente mal como para ir a reclamarle. Pasa en números tan groseros como que te pagan la mitad de lo que te tienen que pagar. Te lo repito, haces un juicio de 6, 7, 8 años, 1 o 2 años más para que ANSES te pague cuando debiera pagar en 120 días. Paga tarde, pero cuando te paga la mitad de lo que te tiene que pagar. Hoy no está publicado el promedio, pero debe andar en el orden de los 2 millones de pesos el promedio de retroactivos que pagan en sentencias. Entonces, la cuenta muy grosera es que si te pagaron 2, te tienen que pagar 4. ¿Cómo llegan a este error? Hay muchísimas cosas que suele equivocarse ANSES. Algunas tienen un poco de lógica, no debieran darse. No tendría por qué. ANSES tiene toda la información, así como la tiene el abogado que llevó el juicio para hacerlo, pero lamentablemente termina el juicio y muchas veces tenemos que seguir reclamando porque no le pagaron lo que decía el juicio. Esto por un lado. Y por el otro, en la medida que mañana no se anuncie nada distinto de lo que se vino discutiendo, yo tengo una postura muy clara respecto de lo que fue la ley ómnibus, o de lo que no fue la ley ómnibus. El capítulo que primero se cayó y luego el resto de la ley. Los grandes perdedores fueron los jubilados. Las peleas internas que hubo entre los distintos bloques que no apoyaron la reforma significa que en abril no van a cobrar lo que se suponía que iban a cobrar, que era más o menos un 15% más. Es muchísimo. Se discutía si tenían que pagarle enero o no pagarle enero, por supuesto que había que pagarle todos los años anteriores. Pero de movida, este es el primer proyecto que hoy se está debatiendo y tiene 2 grandes defectos. No repara para atrás, nada. Estamos hablando de 6 años de problemas. Y tampoco repara las nuevas jubilaciones. Hoy pasó algo en la discusión sobre el mega DNU en el marco de la bicameral de seguimiento del trámite legislativo, que tiene que ver con unas declaraciones que hizo José Mayans, es senador nacional, es el jefe de la bancada de Unión por la Patria. Vamos a compartirlo y después, doctor, nos das tu lectura, ¿de acuerdo? Vamos. Este DNU está destrozando la economía nacional, está destrozando el sistema republicano de gobierno, está destrozando el sistema federal de gobierno. No sé quién aguanta, ¿eh? Si ahora ya hay asfixia. Cuando empezó la canasta estaba en 250, 150 era el salario del jubilado. En diciembre quedó en 500, en febrero en 600, ahora va a pasar 700 y el jubilado sigue con 150. Esto ya es criminal. No tiene ni para comprar el medicamento. Y nosotros decimos que le vamos a llamar acá al ministro del Interior para que venga a hablar de qué. ¿Para que vengan a hablar de qué? En la emergencia que estamos pasando. En la emergencia que están pasando millones de argentinos. Gente que está con tratamiento oncológico, que de acuerdo al presidente tiene que esperar. No. Tratémoslo con necesidad, a ver si esto tiene necesidad de urgencia. Y terminemos con esta aberración. Y hagamos lo que dice la Constitución en el artículo 1, sistema representativo, republicano, federal, y no cerremos el Congreso. No hagamos un golpe de Estado. Gracias, presidente. El senador José Mayans, entonces, un hombre de la provincia de Formosa, jefe de bancada de Unión por la Patria. Doctor, ¿se equivoca con lo que dice Mayans? Porque en realidad el sistema viene con falencias desde hace ya años. Pero en este momento, cuando él habla de el poder de compra de los medicamentos, el acceso a los medicamentos oncológicos, parece sumar a lo que ya implica un salario que está licuado, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. A ver, sin chicanas, pero Mayans, el año pasado Tetaz presentó un proyecto que ustedes decidieron no tratarlo, en donde decía que se diera un aumento mensual cuando esto no empezó ahora. El hecho de que exista un bono, del que estábamos hablando hace un rato, es el reconocimiento más grosero que puede haber de que la ley que se votó en 2020, fines de 2020, empezó a funcionar en 2021, no funcionó. Esto no se inventó ahora. Sin lugar a dudas estamos en el peor momento, pero el arrastre es salvaje y te doy un solo dato. En los últimos 6 años, conforme a la metodología que utilizó Raberta para cuando el senador Mayans votó la ley actual que rige a los jubilados, dijo que con el gobierno de Macri se había perdido 19,55% del poder adquisitivo de los jubilados. No coincido con la matemática de la ex directora ejecutiva de la ANSES, pero no importa. Uso la misma metodología y termino acumulándola ese casi 20% de pérdida con los 2 últimos años del gobierno de Macri y te sumo los 4 años del gobierno de Fernández. Porque 3 veces se dijo en el Congreso de la Nación, esta ley es para que no vuelvan a perder los jubilados. Primero con Macri, luego con la suspensión en 2019 y luego en 2020 para la nueva ley de movilidad. Bueno, los jubilados perdieron a diciembre del año pasado 54% de su haber jubilatorio. Esto significa que había que darle más del doble de lo que están cobrando. Que en estos meses ya han perdido un 30%, un 40% sin lugar a duda es salvaje. Pero si estaban cobrando 46% de lo que tenían que cobrar, que le hayan sacado un poco más, es gravísimo porque ya no hay de dónde sacar. Doctor, no hay cómo ajustarse el cinturón, pero no nos podemos olvidar de eso. Esta semana circuló la versión de que el gobierno evaluaba a aquellos jubilados que habían accedido a su jubilación vía moratoria previsional, sacarles la jubilación y darles un plan social a cambio. Luego el gobierno lo desmintió, pero ¿es legal hacer esto o una persona que ya accede a una jubilación nadie se la puede sacar? No hay manera de que eso supere el control jurisdiccional. Digo, podrán hacer una ley, yo creo que no es la intención, pero esto no me quiero meter a hablar de mi opinión personal de qué va a pasar. Sí. Técnicamente esto no puede pasar el control jurisdiccional. Cualquier ley, cualquier decreto que salga tiene controles, esto es sencillo. Nosotros vamos al ANSES, le pedimos que nos den una jubilación. Mañana el ANSES otorga mal la jubilación, todo acto administrativo o legislativo tiene revisión por tribunales. No hay manera que, dado el formato que tuvieron las leyes con las cuales se otorgaron las jubilaciones, se las reduzca. Sí puede haber cuestiones intermedias y creo que las va a haber. Creo que vamos a tener un esquema distinto. ¿En qué sentido? La idea... en el gobierno de Macri se trató de eliminar las moratorias, luego por espaldas o falta de espaldas políticas no se logró, pero volcar todo el sistema de moratorias a la PUAM, Prestación Universal al Adulto Mayor. Esto es una prestación no contributiva que tiene 2 esquemas, dos puntos centrales. El primero es, la mujer no se jubila a los 60, sino que le doy una prestación, no una jubilación, y a los 65. Si no tenemos aportes, no te dejo en la calle, pero... no permitimos casi un abuso del sistema, porque lo que hay que entender es que si se meten 3,5 millones de jubilados por la ventana al sistema, lo que pasa es lo que hoy mencionaba en el periodo 2002-2006. Se gastó la misma plata, pero claro, se le sacó a los que habían aportado para dar a los que no habían aportado. Bueno, estos últimos años pasó un poco de esto. No sé en qué, no me animo a decir si fue exactamente darle a los que no aportaron, les hubiera dejado la jubilación correcta a los que sí aportaron, pero algo de eso hubo. Lo que se intentó, decía, con el gobierno Macri es la prestación universal para adulto mayor. Tiene primera lógica decir, ok, te doy una prestación, no te lo doy a los 60 a las mujeres y no se permite acumular pensión con jubilación. Esto es lo más grosero. Hay un tema que ya hace rato que se considera que se va a sacar, que es que la PUAM vale el 80% del haber mínimo. Esto no se va a sostener a lo largo del tiempo, pero un poco creo que es ir a esa dirección. Ahora, los beneficios ya otorgados, los que tienen hoy moratoria, no acceden a un plus, que sí acceden a aquellos que tienen los 30 años cumplidos, que es una garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Con ajustar estos 2 elementos que hoy existen en la ley, hoy tenemos un bono, un extra a aquellos que hicieron el esfuerzo de llegar a los 30 años de aporte, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso se puede cambiar por creo que se va a cambiar, por un segundo esquema, por una lógica de decir, ok, estos tienen una mínima con un extra, el refuerzo de haber trabajado.
le podemos poner un nombre, el que quieran, esfuerzo contributivo. Entonces con eso podés diferenciar, sin pasarlos al sistema casi de regalo de una jubilación no contributivo, siguen siendo jubilaciones porque eso no va a pasar el valladar de la justicia. Doctor Adrián Trócoli, te agradecemos mucho que hayas conversado esta noche con nosotros. Es un abogado especialista en temas previsionales en esta noche en las que hay mucha expectativa por el mensaje que mañana en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo va a dar el presidente Javier Milei y donde hay muchas especulaciones sobre si va a haber anuncio o no de un proyecto de ley para tener un nuevo cálculo para actualizar jubilaciones, si solo va a contemplar el nivel de inflación. Y claro, las leyes no son retroactivas, con lo cual todo aquello que quede detrás de esa eventual ley no va a tener reconocimiento. Así que te agradecemos mucho. Un placer. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí estamos. Y también, por supuesto, hablando del mensaje del presidente, mañana en la Asamblea le vamos a preguntar a Eduardo Reina, que es especialista en temas de comunicación y comunicación política, bueno, ¿qué se puede esperar de ese mensaje del presidente? Porque, claro,